Ya está aquí Marcela del Muro, a quien le ofrecemos una disculpa también, nos retrasamos en el enlace. Marcela del Muro, publicas en pie de página una nota de otra historia, de otro gobernador también polémico. Este no es del Movimiento de Regeneración Nacional, sin embargo, en San Luis Potosí llegó a la gubernatura por una decisión política del presidente de Morena, Mario Delgado, que simplemente hizo a un lado a su partido para permitir que llegara y ganara este gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Bienvenida a Momentum, Marcela. La nota que publicas en pie de página se titula: en San Luis Potosí se necesita una fiscalía especializada en feminicidio, no la pena de muerte, una propuesta ignorante o perversa de este gobernador, añado. Marcela, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, hoy se publica esta nota que es una historia que se ha venido como pues documentando a partir del feminicidio de una niña de 14 años que se llamaba Chuyita en el municipio de Villa de Arista, y cómo este feminicidio desencadenó pues un chorro de opiniones respecto a las necesidades en el Estado, ¿no? Las familias de víctimas de feminicidio, que tienen una colectiva acá en San Luis que se llama Por Ellas, por Nosotras y por Todas, dijeron que era necesario formar una fiscalía especializada porque actualmente las instituciones que se dedican a la investigación desde casos de desaparición de mujeres hasta feminicidios, pues no están cumpliendo con las expectativas, ¿no?, que se necesitan en el Estado para poder enfrentar esta problemática. Y pues también en San Luis Potosí, pues ya tenemos un antecedente de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia por el caso de Carla Pontigo, que ya deja el antecedente de que la Fiscalía en San Luis Potosí pues tiende a ser omisa en los casos de feminicidio, ¿no? Y que se necesita y se requiere realmente una fiscalía especializada. Esta necesidad fue, digamos, como se polarizó completamente el tema, y salió el gobernador Ricardo Gallardo ofreciendo y proponiendo que se iba a proponer la pena de muerte a feminicidas y asesinos y la castración química a violadores, ¿no? Yo pienso que fue polarizante porque, o sea, acabó, digamos, con el discurso de las madres y de las familias de feminicidio para proponer hacer esta propuesta que Lucía Núñez Rebolledo, que es una académica experta en violencia de género y feminismo jurídico, cataloga como demagogía punitivista, ¿no? Porque es algo que realmente se está capitalizando con el dolor se está capitalizando el dolor de las víctimas, ¿no? Para poder posicionar su proyecto político con algo que pues realmente es imposible en el país, ¿no? Y pues ella, a mí se me hizo muy interesante porque ella dice que realmente ella cree que es una propuesta perversa justo por eso, ¿no? O sea, porque muchas familias, o sea, el dolor las llega a empujar a pensar que pues sí, o sea, que ellos quieren que maten a los asesinos de sus hijas, ¿no? Entonces es realmente muy cruel para ellos porque se está nada más jugando con esto cuando pues es imposible, ¿no?, de realizar. Ya, gracias Marcela del Muro, gusto saludarte también, bienvenida. Marcela, me gustaría escuchar cuál es, cuando hablas de que se polarizó pues una propuesta tan absurda como la que se está haciendo, cuáles son los planteamientos, y no sé, la proporción ahí en San Luis, además de la polémica, ¿es la gente que se inclinaba más en respaldar este tipo de propuestas o es más la población que se opone a esto? Y esto otro que señalas, que es clarísimo también, pues que desvía darle una atención de fondo a un problema pues ya endémico que hay ahí en San Luis. Pues
Es que realmente borró la propuesta de las familias, ¿no? O sea, tanto en medios nacionales como hasta en medios internacionales, o sea, se tocó el tema de la pena de muerte, o sea, porque lo dijo Gallardo, y el discurso, o sea, en ese momento estaban pasando cosas muy terribles en el caso de Chuyita, porque la familia pues no tenía información, se habían dado casos de irregularidades, que lo cuento en el artículo, ¿no? Muy graves con la Fiscalía del Estado, y eso se borró, ¿no? O sea, no fue incluido dentro de los artículos ni nacionales ni internacionales, ni la propuesta de las familias de la Fiscalía Especializada, que es algo que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo y que en pie de página lo hemos abordado antes, ¿no? Y lo único que hizo fue aportar a la desinformación como con esta propuesta, ¿no? Porque acaparó los reflectores tanto nacionales como internacionales, la propuesta de Gallardo, y se borró realmente la necesidad de las víctimas en el Estado, ¿no? Y pues a mí se me hace muy grave porque pues es una propuesta inviable, ¿no? O sea, tanto constitucionalmente como en tema de derechos humanos, ¿no? O sea, no es posible hacerlo. Y y eso abarcó todo, ¿no? Tanto estatalmente, nacionalmente como internacionalmente. Y acá tenemos ahorita un problema muy grave porque los medios no se están, o sea, no se alinean mucho al gobierno, ¿no? Entonces, es una problemática porque todos los medios también estatales abordaron el tema de la pena de muerte, o sea, hubo medios que sacaron eh, casi que el especial de por qué sí la pena de muerte de Gallardo o por qué sí la castración química. Y pues no puede ser posible que esté pasando esto cuando, pues como ya lo decía, es inviable, ¿no? Marcela, dos preguntas. En la nota que publicas en pie de página, efectivamente das cuenta de las irregularidades en el caso del asesinato de Chuyita. Ahí inclusive las familias plantean el riesgo de que se presente un chivo expiatorio. Cuéntanos de estas irregularidades, porque me parece que es también el tema importante. Y el otro, bueno, el gobernador ya salió con esta propuesta que es la misma que ha presentado el Partido Verde desde hace un buen rato. Es evidente que no va a progresar. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que quedó en el discurso, sus diputados lo van a considerar. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues las irregularidades, híjole, es muy grave porque realmente, o sea, nos hemos documentado que no existe comunicación entre las víctimas y la fiscalía, ¿no? Desde el principio, o sea, desde que se pone la denuncia por desaparición de Chuyita, los primero que le dijeron, que es lo típico, ay, no, se fue con el novio, ya vaya a regresar. Al día siguiente encuentran su cuerpo y pues los tíos, por ejemplo, señalan que llegaron al lugar donde supuestamente encontraron el cuerpo, pero pues ya no había nada, no encontraron ninguna muestra de violencia. O sea, ellos estaban con las autoridades 2 horas antes, entonces dicen, pues es que, ¿cómo es posible que hayan limpiado la escena del crimen en tan poco tiempo, ¿no? En menos de 2 horas recogieron el cuerpo. Y pues ellos dicen, nosotros hemos visto accidentes en la carretera y los levantamientos se tardan entre 4 y 5 horas, o sea, no es algo rápido. ¿Y por qué con ella sí lo fue, no? Después trataron pues como de estar en contacto con las autoridades por medio de la Comisión de Víctimas, pero tampoco recibieron respuesta, ¿no? O sea, supuestamente tenían un asesor jurídico, pero nadie les informó nada, nadie les dijo nada. Solamente les dieron un papel que demostraba, que de hecho ahí sale la foto de Fabiola, o sea, es únicamente un papel que demostraba lo del cuerpo. No les dejaron reconocer el cuerpo de Chuyita, les entregaron el cuerpo en un féretro cerrado. Y, y pues eso pues es muy grave porque ellas dicen, pues reconocemos que es nuestra hija porque la vimos, ¿no? Pero pues nosotros no tuvimos voz ni voto en el proceso. Y después informan que un indigente de Guerrero era el culpable, ¿no? Y pues obviamente ellos dudan, dice, pues es que no nos dicen de dónde sacaron al indigente, dónde lo pusieron, nosotros no lo habíamos visto por el pueblo.
Y después de eso, ya lo presentan y el mismo día que se presenta al imputado es cuando Gallardo hace la propuesta, ¿no?, de pena de muerte, como diciendo, pues somos súper efectivos, en menos de una semana encontramos al asesino de la niña y hay que proponer la pena de muerte, ¿no? Como agarrándose de esto. Pero también ahí en el artículo presenta otro caso, que es el de Fer Morán. Ella fue asesinada en el 2020 y ahí, o sea, la mamá dice, es que a nosotros nos pasó lo del chivo expiatorio. O sea, ahí detuvieron al exnovio que no tenía nada que ver con el feminicidio, lo tuvieron preso durante 6 meses y después se encuentra el cuerpo de Fer en la casa de la persona que la madre de Fer había señalado desde un principio, ¿no?, como posible asesino. Entonces, pues realmente ahí pues nos damos cuenta que la investigación, o sea, desde las desapariciones de mujeres hasta la investigación ya por los feminicidios, pues son deficientes en el Estado, ¿no? Sobre, ya no me acuerdo la otra pregunta, perdón. No, perdón, básicamente era las irregularidades y la ruta que va a seguir, Sí. que va a seguir el gobernador, si quedó todo en el discurso o lo va a querer hacer realidad. Pues la pena de muerte ya reconoció que es prácticamente imposible de hacer. O sea, ya dijo así como, no, pues lo vamos a proponer, pero sería cambiar la constitución. O sea, él sí está consciente de que lo que dijo pues es inviable, ¿no? Sobre la castración es algo también muy, muy, pues terrible, ¿no? Porque también es inviable según los tratados de derechos humanos. Pero él sí se puso en un plan como de que si no están a favor de la castración química, están a favor de las violaciones, ¿no? O sea, él lo dijo en una entrevista que dio a medios y siento que ahí justo está el mensaje polarizante, ¿no? O sea, si no estás a favor de esto, pues estás en contra, ¿no? Estás a favor de los violadores. Y supuestamente sí va a favor de la violación, de la castración química. Y ahí también se me hace muy interesante lo que dice Lucía Núñez Rebolledo en el artículo, como de que, pues es que ahí se cree con ese tipo de propuestas, se cree que realmente la violación es un problema individualizado, ¿no? De una sola persona y que se debe de inmunizar a esa persona porque existe un gen violador, ¿no? Cuando pues en realidad pues es un problema social que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que pues históricamente ha sido permitido y que ahora pues está tratando pues que se tiene que enfrentar por medio de otras formas y no castrando, ¿no? E inmunizando porque no es de una sola persona. Ya, pues Marcela del Muro, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, pues vaya iniciativa de este gobernador, para Maya o no, qué tremendo disparate, si era para distraer o no, y qué indolencia finalmente es lo que encierra este tipo de propuestas. Marcela, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes y saludos. Hasta pronto. Saludos, Marcela, hasta luego, gracias. Adiós.